Bien, vamos al mensaje del día de hoy. El título de este tema el día de hoy es un poco largo y lo dividí en dos partes, pero bueno, es un título largo, decía yo. El título es ¿Seguidores de Cristo o seguidores del mundo? Así es el título el día de hoy de este tema: ¿seguidores de Cristo o seguidores del mundo? Y bueno, pues por el título que lleva este tema, cabría la pregunta de hacernos la pregunta a nosotros mismos: ¿a quién seguimos? ¿A Cristo o al mundo? Porque estamos invitados, y fíjense que hay muchos textos que hablan acerca de seguir a Cristo. Incluso creo, me parece, el texto del jueves es que el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Y hay varios textos que hablan acerca de ello, que el Señor nos invita a seguirlo, nos llama a seguir tras de Él. Pero aquí es importante saber qué es seguir a Cristo, a qué se refiere el Señor cuando nos dice que lo sigamos, o qué significa esto de seguir a Cristo. Y hay una definición del griego que se pronuncia akolouteo, que es seguir. Seguir en griego, en los textos que están escritos en griego, se pronuncia akolouteo y significa ir tras otro que va adelante, ir detrás de uno que va adelante. Eso es seguir. Y se refiere en este seguimiento a imitar, copiar o remedar. Hay algunos otros sinónimos de esta palabra de seguir. Tenemos que imitar, copiar o remedar al que va adelante. El Padre muchas veces ha marcado en esta parte del seguimiento de Cristo. El seguir es el que Él va adelante y nosotros vamos atrás. Pregunta: si Él va adelante guiando el camino o enseñándonos el camino, ¿podrá equivocarse? ¿Podrá haber margen de error? ¿Hacia dónde nos lleva Jesús si lo seguimos? ¿Hacia dónde creen que nos lleve Él? Hacia Dios, hacia la vida eterna. Dice Él a través de su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Hay una frase que hizo famosa Chespirito a través del personaje del Chapulín Colorado. ¿Sí se acuerda cómo decía el Chapulín Colorado? ¿Cómo? Síganme los buenos, decía el Chapulín Colorado. Pues bueno, antes del Chapulín Colorado el Señor ya nos había invitado a través de la Escritura a seguirlo. Y no precisamente los buenos, porque si no, ¿quién iría detrás de Él? Nadie. Aquí entonces el Señor diría: síganme los malos, porque Él ha venido a rescatarnos a los pecadores, ha venido por nosotros, por los necesitados. Por eso nos invita a seguirlo, para poder llegar a ¿dónde entonces? Al reino de Dios. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, es el único camino para llegar al Padre. Por eso Él va adelante y nosotros le seguimos. Esa es la invitación que Él nos hace a seguirlo. Pero en cuanto a la definición o lo que significa la palabra kolouteo, que es imitar, copiar o remedar, ¿qué tanto copiamos, imitamos o remedamos los pasos de Cristo? ¿Qué tanto le seguimos? Por eso el título decía: ¿seguidores de Cristo o seguidores del mundo? ¿No será que imitamos, copiamos y remedamos más las cosas del mundo? Entonces creo que nos estamos equivocando de camino. En vez de seguir a Dios, estamos siguiendo al mundo. Nos dejamos guiar por las directrices del mundo. Estamos siguiendo más el camino que el mundo nos indica, que el mundo nos enseña. Y vaya que el mundo tiene caminos, muchos. Hay muchos medios en el mundo para andar en él y todo, para subsistir, para salir adelante según los criterios del mundo. Y a veces nos guiamos nosotros por ellos, vamos siguiendo nosotros más, tratando de encontrar un camino. ¿A dónde nos llevaría el mundo?
Y casi, y si tú buscas en los caminos, decía un canto por ahí, los caminos de la vida no son los que yo busco. Y va el canto así porque tiene muchos caminos, la vida tiene muchos caminos, muchos senderos. Es más, muchos que quieren acortar el camino, otros se van por desviaciones, atajos y todo. Yo quiero decirles algo, el único camino, ¿quién es el único camino a seguir? Cristo. Por eso nos invita a seguirlo a Él y no seguir los pasos del mundo. Vamos al fundamento bíblico de este mensaje. Está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, 34. Amén. Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 34. Dice la palabra de Dios así. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente. ¿A quién la llamó? ¿Qué dijo? Síganme los buenos. No, a los buenos y a los malos. Dice, llamó a sus discípulos y a toda la gente. Y les dijo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Palabra del Señor. ¿Qué tiene que hacer el que tiene que seguir a Dios? Él nos llama a seguirlo, pero ¿cómo tienes que seguirlo? ¿O qué tienes que hacer para seguirlo? Tiene que renunciar ¿a qué? A sí mismo. Tomar su cruz y seguir a Cristo. ¿Y qué es renunciar o negarse a uno mismo? ¿Alguna vez se han negado a sí mismos? ¿Alguna vez se han dicho no a sí mismo? Hoy tengo ganas de hacer esto, no, Beto, no lo vas a hacer. Negarte a tus deseos, a tus pasiones, a tus debilidades, decirte no a ti mismo. Inténtenlo algún día, díganse no a sí mismos, no lo voy a hacer. No porque no es bueno, no porque no es el camino de Dios, no porque mi deber es seguir a Cristo, es imitar, copiar y remedar lo que hace Cristo, no lo que hace el mundo. Y negarse a uno mismo a veces es muy difícil porque hay cosas que tenemos muy arraigadas, hay cosas que nos enganchan. Dice entonces, para poder seguir a Cristo tengo que negarme a mí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Hace un rato, y precisamente escuchaba yo al Padre, la homilía del Padre, y dijo una frase de un título de un tema que estamos desarrollando para compartir yo creo en las siguientes semanas, que se llama sin viacrucis no hay gloria. Porque es cierto, no podemos esperar llegar al cielo sin desierto, creo es algo así. No podemos llegar al reino de Dios, no podemos ser glorificados, no podemos ir al cielo si no pasamos por todo ese proceso de sufrimiento y dolor que a veces es necesario en nuestras vidas. A veces quisiéramos, repito, desviar el camino, cambiar el camino, buscar atajos, irnos por otro lado, que las cosas sean más fáciles y no puede ser de esa manera. Porque si tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, tendríamos que caminar por donde Él caminó, ¿sí o no? Incluso el Padre hizo esto, señaló hacia donde estaba el Cristo, dice, si quieres llegar al cielo tienes que pasar por esto. ¿A qué se refería? Al Via Crucis. Tenemos que pasar por ese proceso, no podemos llegar al reino de los cielos sin antes haber pasado por eso. Ese es el camino a seguir, tenemos que seguir a Cristo, pues bueno, vamos a imitarlo, remediarlo y copiar lo que Él hizo. Es inevitable y no es como para meterle miedo a la gente, pero es parte del proceso de la vida. Hay un título de un tema que también estamos escribiendo que se llama Déjalos que sufran, en referencia de los padres a los hijos. ¿Qué quisieran los padres de los hijos? Que no sufra, no, pobre, ay, no, ¿cómo, mi hijo? Que no viva lo que yo viví, déjalo que sufra, si no, no va a crecer.
Quisiéramos evitarle todo a los hijos, que no pasen por ese, que no, pobrecito, no, déjalo que sufra. Y vamos a desarrollar ese tema porque si es necesario, no lo hemos entendido de esa manera. Qué padre sería que, bueno, decía un sacerdote, ¿cómo pretendes que no sufra la gente o que no sufran tus hijos si Cristo sufrió siendo el Hijo de Dios? O sea, ¿quién eres tú para no pasar por ese trago amargo? Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿pueden pasar este trago amargo? Y ellos dijeron que sí, porque no sabían ni siquiera lo que decían. Ni siquiera se imaginaban de qué les estaba hablando Cristo. Imagínense, nosotros a veces no queremos pasar por ese trago amargo. No queremos pasar por esos momentos de crisis, de dificultad. Qué hermoso ahorita el salmo que nos regaló el Señor para la oración. Siempre confiaré en ti, Señor. Aún en los momentos más difíciles, más amargos, más tristes, más dolorosos. Porque cuando entiendes que es parte del proceso, parte del camino, no lo ves de esa manera. Es algo que tenemos que vivir, es algo que tenemos que pasar. Es algo que incluso nos acerca más a Dios. El sufrimiento, el dolor, la tristeza nos compara más con Cristo. Entonces somos aucolouteos de Cristo, o sea, seguidores de Cristo. Porque estamos siguiendo el camino del Señor. No estamos tratando de buscar, evitar que no, es que voy a sufrir, voy a padecer. Enfréntelo, vívalo, pídale fuerzas nada más a Dios para soportar. Porque tenemos que pasar ese, más tarde o más temprano, tenemos que vivirlo. Y como decían las viejitas de antes, al mal tiempo, darle prisa, Señor, de una vez, que venga. Que venga y vamos a enfrentar y a pasarlo. Y si lo estamos viviendo, no chille, aguántese, encomiéndese a Dios y dígale, siempre confiaré en ti, Señor. Aún en los peores momentos, decía el salmista. Amén. Y escucha esto en el libro de, ¿qué es? Ahí ni se ve de mis letras que hice. Deuteronomio 31:8. Libro del Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8. Amén. Escucha lo que dice este texto. Esto es como para animarte, para que no te desanimes. Dice el Señor así: Yahvé irá delante de ti, Él estará contigo y no te dejará ni te abandonará. No temas pues, ni te desanimes. Palabra de Dios. ¿Quién irá delante de nosotros? Dios. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te abandonará. No temas pues, ni te desanimes. Porque Dios siempre irá por delante de nosotros. ¿Quién va a ir guiando nuestros pasos? ¿Quién va a ir enseñándonos el camino? O sea, por donde Él pase tendremos que pasar nosotros, porque nosotros lo vamos siguiendo. Eso es seguir a Dios. A veces, sin darnos cuenta, el seguir al mundo nos trae más sufrimiento y dolor que nada, y ahí vamos. Ahí vamos, somos como esos enamorados necios, que la mujer lo desprecia, no sé, lo hace a un lado de todo, y ahí estamos aferrados. Nos gusta la mala vida. A veces hasta he llegado a pensar que somos masoquistas. Nos hacemos daño, sufrimos, nos duele y lo volvemos a hacer. ¿Sí les ha pasado así? Que a veces nos dañamos con acciones o actitudes que hacemos en la vida, que el mundo nos ofrece, y bueno, nos duele, sufrimos, es más, lloramos, nos entristecemos, pero después de un tiempo nos reponemos, ¿y qué vuelve a pasar? Volvemos a hacer lo mismo, volvemos a caer. ¿Por qué no aferrarnos así al camino de Cristo? Que va a haber sufrimiento, va a haber dolor, va a decir, sí, pero no te desanimes, dice el Señor. Dios irá delante de ti. Él es el que va a recibir todo.
Por ahí vi en Facebook una imagen donde va Jesús caminar siguiendo a Cristo, es ir detrás de Él, y Él va recibiendo todos los dardos incendiados del enemigo, los ataques de Satanás, todo lo va recibiendo Él adelante, porque Él va delante de nosotros. Pero si nosotros nos adelantamos, imagínense qué sería si nosotros queremos ir adelante de Cristo. Ya no seguirlo nosotros, sino que Él nos siga a nosotros. Imagínense, ¿a dónde lo vamos a llevar? ¿A dónde llevarías a Cristo si Él te fuera siguiendo? A los chismes, a las fiestas, a los paseos, porque a veces sucede de esa manera. En vez de seguir a Cristo, queremos que Él nos siga. Es que Dios está a todos lados y yo me voy a donde me voy, al fin que Cristo está en todos lados, el Señor está en todos lados, y lo llevamos, y fíjate, sin querer, lo llevamos a muchos lados nosotros, obviamente, lugares del mundo. Cosas que ni siquiera son gratas a Él. Imagínate, Él nos va siguiendo y dice, ¿a dónde me va a llevar esto? En vez de seguirlo nosotros a Él, que es precisamente lo que nos invita el Señor hoy a través de este mensaje. Tenemos que seguirle, tenemos que renunciar a nosotros mismos para poder seguir a Cristo. Pero quiero decirte 3 cosas que nos apartan de ese seguimiento a Cristo. Hay 3 cosas en esta vida que desvían nuestro camino, y en vez de ser seguidores de Cristo nos convertimos en seguidores del mundo. Primera, las distracciones. ¿Y qué es una distracción? El significado de distraerse o de distracción significa apartar la atención de alguien o de algo. Cuando tú te distraes, es cuando tu atención se aparta de eso. Si tú estás atento a Cristo, siguiendo a Cristo, no te vas a perder, porque lo tienes a la vista. Pero si te distrae algo, mi hermano, estoy seguro que te vas a desviar de camino. Nos vamos a desviar por estar poniendo atención a otras cosas. Y esos distractores en esta vida pueden ser muchísimas cosas. Entre ellos, por ejemplo, el trabajo. Y no quiero decir que el trabajo sea malo, pero a veces nos distraemos tanto en el trabajo que nos olvidamos de Dios, que nos olvidamos del camino de Dios. Hay muchos distractores en esta vida. Hay muchas cosas que nos distraen. Imagínate, a ver, quiero que tú me digas qué es lo que nos puede distraer del camino de Dios. ¿Qué es lo que puede llamar nuestra atención para desviarnos del camino de Dios? La flojera, el estar acostadito en cama. Imagínate, ¿a qué hora se paran para venir aquí? Venimos a misa y después nos quedamos a la asamblea y luego al grupo. Imagínate estar acostadito, bien padre, calientito, viendo, ya no sale Chabelo, ya se murió. Pero antes te quedabas viendo en familia con Chabelo ahí acostado y todo bien rico y todo, todos esos son distractores. La comodidad, el confort de estar calientito y de no pararte al frío e ir caminando a la iglesia para ir al grupo. Algunas otras cosas, no sé qué más distractores podremos tener. Los problemas son distractores. Los problemas nos absorben tanto que nos hacen quitar la atención de Dios por estar pensando en los problemas. La economía también es distractora. La enfermedad también nos distrae. Todos esos son distractores que nos hacen que nos desviemos del seguimiento a Cristo, cuando deberían de ser causas para acercarnos más a Cristo. Nos distraen, nos apartan mucho de Cristo. Otra, segunda, las atracciones. Otra cosa que nos desvía de este seguimiento a Cristo, las atracciones. ¿Cuáles serían las atracciones que hay en esta vida? Pues nuestras apetencias, las cosas que nos gustan. ¿Qué no estaría mejor ahorita, dominguito, irte con la familia a pasear, andar, no sé, por allá en un balneario, en un día de campo, en otro lado? Las fiestas son las tradiciones. No voy porque tengo fiesta y me voy con la familia y ando de fiesta. Las diversiones. Hay muchas atracciones según
nuestras debilidades de cada uno. Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes gustos, diferentes apetencias, diferentes debilidades. Dice por ahí un dicho, cada uno tiene su talón de Aquiles. Cada uno sabemos de qué pie cojeamos y qué es lo que nos cuesta de trabajo dejar o apartar. Y esas atracciones son las que nos seducen, nos jalan y nos desvían del camino del seguimiento a Cristo. Y cuando nosotros nos desviamos de ese camino, entonces ya no estamos siguiendo a Cristo, ya estamos siguiendo al mundo. Porque todo eso nos atrae y nos arrastra, nos lleva. Pareciera que no es nada malo. Oye, puedes divertirte, puedes salir, puedes pasear y todo. Pues sí, se puede hacer. Pero lo malo es que nosotros lo hacemos una y luego lo hacemos otra y todo y nos empieza a enganchar y nos empezamos a alejar. Decía una hermanita en una prédica que hacía, la cuestión es de que falles una vez. Lo difícil es fallar una vez. Ya la segunda es más fácil. Y la tercera, hoy no. Hoy tampoco. Y empezamos a fallar y a irnos. Y son malos hábitos que vamos adquiriendo a lo largo, y es con todo respeto, no son pedradas ni mucho menos, pero hay veces que cuando te citan a un lugar, a una asamblea, la asamblea es a las 8, y llego 8:10, y para la siguiente vas a llegar a 8:15, y después 8:20 hasta que te estacionas ahí 8:20 y no puedes llegar temprano. ¿Por qué? Porque ya se te hizo un mal hábito. Son malos hábitos que nos hacen caer. No somos disciplinados en ese aspecto. Y seguir a Cristo es copiarlo, imitarlo, es revelarlo, hacer lo que Él hacía. Imagínate, nos podríamos preguntar, ¿qué hacía Jesús? Yo conozco mucha gente que es irresponsable, que te dice, por ejemplo, nos vemos a las 9 y llegan a las 10. Hacemos esto a las 2 y lo hacen a las 4. Hay gente, abunda la gente que es así, te da una hora y lo hacen no sé cuánto tiempo después. Yo me imagino cuando pienso en esto, a Jesús citando a la gente para ir a sanar gente. A las 10 de la mañana los veo en la casa de Pedro, voy a sanar gente. Y que la gente esté ahí amontonada. Dice un texto que estaban en la casa de Pedro amontonados afuera, un montón de gente. Y que Jesús no estuviera dentro, que todavía no llegara. Dijo, es que viene retrasado. Es que el transporte, es que hay tráfico, hay tantos pretextos que tenemos. La gente tenemos una infinidad de pretextos para llegar tarde y ser impuntuales. Que imagínense Jesús les dijera, espérenme tantito porque todavía pues hay mucho tráfico y no puedo llegar. Que no estuviera Jesús presente cuando tenía que estar. El seguir a Cristo, repito, es imitar, revelar, usar un poquito la imaginación y pensar qué haría Cristo. ¿A poco Cristo era responsable o era impuntual o era informal o se dejaba, no sé, atraer por otras cosas? Al fin que esto no importa, primero esto, ya después voy a misa, o ya después voy a la iglesia, o ya después voy a las cosas de Dios. Son atracciones que son conforme a nuestras debilidades. Repito, cada quien tiene su talón de Aquiles. Para uno puede ser una cosa, para otro es otra, pero finalmente nos enganchan, nos jalan y nos desvían del camino de seguir a Cristo. Y el tercero, la necedad o dureza de corazón. Esto ya es un poquito ya más directo. Ya es cuando ya somos necios y no queremos, simple y sencillamente no queremos seguir. O sea, ¿cómo vamos a estar todos los días metidos en la iglesia dándonos golpes de pecho y que Dios está en todos lados y buscamos justificaciones para no seguir el camino de Cristo? No puedes seguir el camino de Cristo si vienes cada que puedes a escuchar un mensaje de Dios o no lo escuchas de plano nunca. Conozco mucha gente, incluso dentro de mi familia, y es lo más triste, que nunca van a misa, que nunca leen la Biblia, que nunca, bueno, oran cuando necesitan, ay Diosito, ayúdame y todo, pero nunca escuchan una prédica, un mensaje, nunca escuchan la palabra de Dios. Entonces, imagínense, ¿hay gente así? Sí, hay mucha gente que es así, que ya de plano están endurecidas. Y fíjate, ¿qué significa tener el corazón, o más bien estar endurecidos, o la necedad? Primero la necedad.
La necedad es demostración de poca inteligencia, así decía una definición acerca de la necedad. El que es necio demuestra poca inteligencia o es poco inteligente, porque se aferra a algo y dice no, y si yo digo no es no. Y no aceptan, no quieren o no, o de plano se cierran, o decía necedad o dureza de corazón. Y la dureza de corazón, cuando hay dureza de corazón es cuando nos volvemos insensibles o indiferentes. Y hay mucha indiferencia a pesar de que mucha gente cree en Dios y dice tener fe y todo, hay mucha indiferencia. Y esa indiferencia es dureza de corazón. Y para poder ablandar a esa gente está difícil. Está difícil hacer que, por ejemplo, la gente que ya es necia, que es poco inteligente, acepte que le des un mensaje de Dios. Nosotros tendríamos que orar mucho y ponernos en manos de Dios, porque el único que podría sensibilizar un corazón necio o endurecido sería Dios. Nosotros no lo vamos a poder conseguir. Porque a veces incluso nosotros también caemos en la debilidad de ser necios. A veces nosotros también abrazamos la necedad y la necedad nos aparta, claro, del camino de Dios, porque es tener poca inteligencia. Es tener falta de sabiduría. El sentido de la sabiduría o el significado de la sabiduría es el don de saber vivir. Y esa sabiduría solamente la da Dios, solamente se encuentra en el camino de Dios. Inteligencia pues todos la tenemos, unos más desarrollada, unos menos, algunos no la han estrenado, pero todos tenemos inteligencia, es parte de nuestra naturaleza. Pero sabiduría, pocos o casi nadie. Porque la sabiduría es el don de saber vivir. Y saber vivir es seguir a Cristo. Él a través del caminar que vamos con Él dice, cuando Él encontró a sus apóstoles, ¿quieren saber cómo vivo? Síganme. ¿Por qué los invitaba a seguirlos? Para que aprendieran de Él. Para que se instruyeran Él. Por eso cuando habla de sus discípulos y de toda la gente que los seguían para estar con Él, para aprender cómo vivía, lo que hacía y todo, y poder entender lo que era la vida. Pero nosotros obviamente no queremos seguirlo, no queremos conocerle, no queremos instruirlo, no queremos saber cómo es que tenemos que vivir. Por eso es que es más fácil para nosotros seguir al mundo y dejarnos instruir por lo que el mundo hace, por lo que el mundo dice. Hace poco tenía una plática acerca de ello precisamente, de muchas cosas. ¿Cómo podré decirlo? Hay muchas cosas que el mundo nos muestra y que nosotros aceptamos como verdades que ni lo que es verdadero en realidad. O sea, hacemos a un lado la verdad por seguir a la multitud. Por todo aquello que hacen los demás es lo que queremos hacer nosotros. Dense cuenta que si vas a hacer algo lo haces, es que así lo hacen los demás. ¿Y cómo sabes que es lo correcto? Nos vamos a las masas, a las multitudes, como borreguitos haciendo lo que la mayoría hace. Y lo que es cierto o lo que es verdadero, pues lo dejamos como segundo término o de plano lo desechamos de nuestras vidas. No queremos someternos o entenderlo, entender que esto es lo verdadero. Por ejemplo, se oírme medio insensato o increíble que para poder llegar al reino de los cielos, que es a donde queremos llegar cuando morimos, tendremos que pasar por la cruz, tenemos que pasar por el viejo. Dices, ¿cómo? No lo creemos o no lo queremos, porque a nadie le gusta el sufrimiento ni el dolor. Pero esa es una necesidad, es algo que no vamos a poder evitar y que tenemos que vivirlo, que enfrentarlo, que pasarlo. No podemos hacerlo a un lado de nuestra vida, porque ese es el seguimiento a Cristo. Seguir a Cristo es seguir sus pasos, seguir la directriz de Cristo. Y para esto el Señor a través de la iglesia nos deja una directriz para podernos guiar. Y dice también Él a través de su palabra que
su palabra es luz en nuestro caminar. O sea, si nosotros queremos seguir a Cristo, ¿cómo lo seguimos? Bueno, si no está aquí, no va caminando, o sea, literalmente no va caminando delante de nosotros, pero según lo que está escrito, dice, Él va por delante de ustedes y nos va dejando huellas de su caminar, como a través de las directrices que nos da por medio de la doctrina de la iglesia, de la palabra de Dios, de la instrucción, de la corrección, de la oración. Él a través de todo ello nos va dejando señales para que vayamos siguiendo su caminar, para seguir los pasos de Cristo. Esa es la manera a través de la cual nosotros podríamos seguir los pasos de Cristo. Pero si no nos acercamos y nos dejamos seducir y arrastrar más por las cosas del mundo, ¿cuándo vamos a conocer el camino de Dios? ¿No creen que les parecería absurdo a la gente decirle, tienes que sufrir para llegar al cielo? Se van a espantar, van a decir, mejor no vamos. Nadie va a querer, como si el mundo te ofreciera algo mejor, como si la vida o el mundo te dijera, ¿sabes qué? Mira, vente por aquí, no sigas a esa multitud, ellos van al Vía Crucis, tú no, vente aquí, a pura pachanga, gozo y alegría y todo, y lo compramos. Sí es cierto, tienes que disfrutar, tienes que pachanguear, tienes que ser feliz, órale. Deje las cosas de Dios, esto es más divertido y más sabroso. Y jalamos más para aquel lado porque se nos hace incomprensible cómo es que tengo que sufrir para poder llegar al cielo. Y es el proceso que tenemos que vivir todos, repito, porque es el seguimiento a Cristo. La invitación a seguir a Cristo es ir pisando donde Él pisa, caminando por donde Él camina, haciendo lo que Él hacía, ser imitadores de Cristo. Eso es un seguidor de Cristo. Y escucha, dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 12, versículo 26. Juan 12, 26. Dice la palabra de Dios así, Juan 12, 26. O escucha esto, sobre todo para los que de alguna manera nos acercamos a Dios, estamos en la iglesia y muchos de los que servimos a Dios. A ver, levante su mano, ¿quién sirve a Dios? Y no me refiero a un ministerio, precisamente, en la iglesia. En la misma vida, nuestra vida es un servicio a Dios. Cuando tratas bien al esposo, a la esposa, a los hijos, a tu prójimo y todo, estamos siendo servidores de Dios. Servimos a Dios y escucha esto. Dice la palabra de Dios así. Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 26. El que quiera servirme, ¿quién? Por si no lo sirves, el que quiera servirme, que me siga. Y donde yo esté, ahí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Palabra del Señor. El que quiera servirme, ¿qué tiene que hacer? De modo tal que si no sigues a Cristo, entonces no puedes servirle. Nadie que no sigue a Cristo, ¿cómo vas a servir si no sigues a Cristo? Para poder servirle a Cristo tenemos que seguirle. ¿Y para qué le seguimos? Para hacer lo que Él hacía, para imitarle, para seguir sus pasos, para actuar como Él actúa. Eso es servir a Cristo. De esa manera podremos servir al Señor de una manera eficaz. Y fíjate lo que promete. Y allí donde yo esté, estará también mi servidor. Y ahí ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está? ¿Dónde está Cristo? Según lo escrito, según la Escritura, según el credo. ¿Está en el cielo sentado a la derecha? ¿Y dónde vamos a estar nosotros si le seguimos? ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? A sentarnos con Él en un lugar de honor. Dice el Señor que les dijo a sus apóstoles, es necesario que yo me vaya para prepararles una habitación. Porque hay lugar y sé que hay, pues ya por eso me voy. Si no hubiera un lugar, no se las prepararía y regreso por ustedes.
O sea, Él va por delante. ¿Se acuerdan de una vez desde un mensaje que hablaba que Dios anticipa todo? Antes de que le amáramos, Él nos amó. Antes de que le pidiéramos perdón, Él nos perdonó. Antes de todo, Él ya está anticipado. Él ya está preparando tu lugarcito ahí en el cielo. Pero ¿qué tienes que hacer para poder llegar a ese lugarcito? Síguelo, si no, ¿cómo? Si no le seguimos, ¿cómo? ¿Sabes qué, Señor? Adelántate, ahorita te alcanzamos y nos desviamos por otro lado. A veces eso pasa en nuestras vidas, nos desviamos. Vamos caminando con Cristo y nos vamos desviando. Nos vamos saliendo del camino. Así, o hay dos cosas, o nos perdemos, o cuánto, imagínate, para llegar a donde tenemos que llegar va a ser difícil. Y créeme, dice el Señor, el camino que Él nos muestra, o lo que Él pretende a nosotros, no es solamente, dice, es la vida eterna, promete la vida eterna para nosotros, pero también promete vida y vida en abundancia o en plenitud. O sea que tenemos que vivir una vida plena, pero también vamos a recibir el reino de los cielos, vamos a ir al reino con Dios. Pero la vida plena aquí, ¿cómo sería la vida plena si tenemos que sufrir? Si tiene que haber sufrimiento, si tiene que haber dolor, si tenemos que pasar por el diagnóstico. Mira, de cualquier manera, nosotros como seres humanos somos seres mortales. Somos seres humanos y como tal tendemos a enfermarnos, tendemos a equivocarnos, tendemos a pecar, tendemos a muchas cosas y eso es lo que hace difícil la vida para nosotros como seres humanos, como seres mortales. Cometemos muchísimos errores, los errores traen consigo consecuencias que tenemos que asumir, que tenemos que enfrentar, que tenemos que vivir. Y todo eso va generando en nuestras vidas sufrimiento y dolor, ¿cierto o no? Pero si tú te tomas de la mano de Cristo, aún en medio de esa situación, en medio de esa crisis, vas a tener plenitud. Vas a tener, imagínate, paz en medio del sufrimiento. ¿Crees que se pueda? Sí se puede. Sí puede haber paz en medio de tu sufrimiento. ¿Quién no tiene paz en medio del sufrimiento? Ustedes han escuchado de aquellas personas que se quitan la vida, que por los problemas, yo conocí a una jovencita que la dejó el novio y se metió un balazo en la cabeza, imagínate. Hay mucha gente que por el sufrimiento, por el dolor y por todo ello, se arruina la vida, porque no tienen paz, porque no hay plenitud. Y hay quienes están viviendo una vida que dices tú, Dios santo, cuánto aguantito, y están bien tranquilos. ¿Por qué? Porque es la plenitud que Dios te da. En serio, hay muchísimas cosas que a veces no se nos notan por encima. Tú puedes ver a una persona y decir, ay, mira, qué contenta y todo, sin saber que en el fondo de la vida de esa persona tiene infinidad de problemas. Hace poco me platicaba una persona y todo, que había pasado por un proceso de sufrimiento y dolor, que había sido violada por un familiar y todo, y nadie lo supo, nadie se enteró. Nadie se enteró de eso, solamente esa persona, y tú la ves bien tranquila y dices, ay, ni pasó nada. ¿Cómo sabes lo que vivió ella y todo? Pero eso no lo vemos nosotros. Nosotros nada más vemos lo superficial. La cara que ves está contenta y todo, y hay veces hasta que tratamos, decimos de sonreírle a la vida, que no vean mi dolor, que no vean, y tratamos de sonreír, pero se ve falso y por dentro estamos sufriendo. Pero hay quienes, a pesar de todo lo que ven, muestran una tranquilidad en su semblante, en su vida, porque tienen paz en medio de la crisis. Porque tienen plenitud en la vida, esa es la plenitud de vida que Dios nos da. Los problemas no se van a quitar, no se van a acabar porque seguimos siendo mortales y seguimos siendo humanos, nos equivocamos y vamos a cometer errores y vamos a seguir cayendo. Esto es inevitable. Esto va a pasar. Pero vas a tener plenitud en tu vida y te vas a mantener firme en medio de la adversidad. Y en medio de los problemas, del sufrimiento y el dolor, podrás decir, como decía el salmista, siempre confiaré en ti. Aún en los peores momentos de mi vida, Señor, siempre confiaré en ti. Y tener esa confianza en Dios en los momentos más difíciles es lo que te da paz y plenitud en la vida, ¿sí se entiende?
Y cuando no está Dios, obviamente estás padeciendo, sufriendo, y hay muchos que se quitan la vida, otros que se tiran al vicio, otros que se tiran a la perdición, muchas personas que se vuelven indigentes. No sé si has conocido casos, y aquí Emma teníamos un caso muy grande acerca de eso, de personas que sufrieron una crisis difícil, ya sea problema familiar, enfermedad o X, y se tiraron a la perdición y se hicieron indigentes. Conozco licenciados, doctores, que viven en la calle con vicios y adicciones, viviendo en la calle como mendigos, porque no pudieron hallar paz ni plenitud en su vida en medio de la situación difícil. Y créeme, el otro día platicaba yo con mi primo, hablábamos precisamente de eso, que Dios nos invita a amar. Él te dice, ámense, pero amen también a sus enemigos, no nada más a los que lo aman. ¿Qué de bueno harían amando solamente a los que te aman? Eso lo hace cualquiera. ¿Y cuál le decía yo a él? El principio fundamental de poder amar hasta tus enemigos o amar a todos los que te rodean está en la aceptación. Porque cuando tú aceptas a alguien tal cual es y todo, no te importa cómo sea, tú nada más amas a la persona. Y para poder aceptarla la tienes que conocer. Cuando escuchas la historia de una persona, no sé si les ha pasado que alguien les platica su historia y todo, sientes como que una ternura, un cariño hacia esa persona, porque entiendes entonces su carácter, su conducta, su manera de ser y de pensar. Con razones así de enojón, con razones así todo, pobre, se ha sufrido muchísimo. Y entonces es cuando lo aceptas y lo amas tal cual es. Eso es parte de poder entender y conocer a la gente y darte cuenta por qué la gente actúa de esta manera. Entonces, cuando nosotros vivimos la plenitud y la paz del Señor en medio del sufrimiento y del dolor y todo, puedes reflejar en tu vida, incluso hasta en la forma de hablar, tranquilidad. Oye, pues que no tienes problemas, si te platicara, si les platicara mi vida tengo, pero bueno, estoy tranquilo, estoy feliz, estoy disfrutando de la vida. Hay un propósito que tengo yo, que me hice yo en estos días, hace unas semanas y todo, dije, bueno, ya voy a tratar de disfrutar, vivir, de ser feliz, de estar contento los días que me queden de vida, no sé cuántos sean, si son muchos, si son pocos, porque se está uno preocupando y amargando, y qué va a pasar, y esto y otro, y sufre uno más. Mejor voy a disfrutar, a ser feliz, y los problemas, pues no los voy a poder remediar. Decía un hermanito, a ver, ¿están en tus manos a remediarlos? No, pues no. Entonces, ¿qué te afliges? Si estuviera en tus manos te diría, haz algo por arreglarlos, pero si no está en tus manos, ¿para qué te afliges? Si no está a tu alcance remediar esa situación, ¿para qué te preocupas? Deja que Dios haga su trabajo, tú haz el tuyo solamente. Haz lo que te corresponde hacer a ti nada más. Entonces, te dedicas a estar tranquilo, respirar en Dios, confiar en Dios en todo momento y dejar las cosas que Dios tiene que realizar en sus manos y ponerme a hacer. Yo nada más tengo que seguirle. No dice, ¿sabes qué? Si vas al lado de Cristo van luchando los dos. Ayúdale al Señor, porque a lo mejor son muchos dardos incendiados, Satanás, o viene el enemigo. Hazle un paro, como decíamos ahí en la banda, hazle un paro al Señor. No, tú nada más tienes que seguirlo. Y seguir a alguien que va adelante es protegerte de muchas cosas. ¿Quién va recibiendo todo? Desde adelante. Es como ¿se acuerdan? Vimos una vez la reflexión de las aves, de los patos que vuelan en forma de V. Y el que va recibiendo todo el golpe del viento y todo es el de adelante. Y ahí va adelante guiando a los que van atrás. Cuando el pato de adelante se cansa, se va a la cola. Y queda otro al frente, enfrentando la crisis. Afortunadamente nosotros no somos como los patos. ¿Quién va a ir siempre por delante? Imagínate que un día le digas a Jesús, Señor, ya te cansaste, si quieres te relevo. No, pues, para nada. Dice, no, Él va a ir siempre. ¿Qué decía el texto que leímos? Dios siempre va a ir delante de ti, no te preocupes. No tengas miedo, Él no te va a abandonar, Él siempre va a ir adelante. Y tiene mucho sentido que vaya delante de nosotros, porque eso nos da garantía de que no hay falla, no hay pérdida.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo contrario a seguir? Si decimos que la palabra seguir significa ir detrás de alguien, imitarlo, copiarle, revelarlo. Cierto, yo cuando le dice a alguien, sígueme, y estás leyendo y ¿qué hace la otra persona? Lee contigo, te va siguiendo. Eso es seguir. ¿Qué es el antónimo de seguir? Parar, detenerse, rendirse, darse por vencido. Eso es lo contrario a seguir. De modo tal que si nosotros ya no seguimos a Cristo, si no queremos seguir a Cristo, entonces nos estamos rindiendo, nos estamos frenando, nos estamos parando. O de plano, hemos decidido mejor seguir al mundo y nos vamos por el otro camino. El Señor nos habla acerca de esto. ¿Se acuerdan? El camino de Dios, ¿cómo es la puerta? ¿Y cómo es el camino? Y el camino de la vida, el que cantábamos hace un rato, ¿cómo es el camino de la vida? La puerta es ancha y el camino amplio. Y dice la Escritura, y por ese todos caminan. Porque es más fácil ir por ese camino que por el camino de Dios. Fíjate, más fácil ir por el camino de la vida que por el camino de Dios. Pero trae más bendición ir por el camino de Dios que por el camino de la vida. Y cada uno de nosotros elegimos por dónde queremos caminar. Cada uno de nosotros elegimos si seguimos a Cristo o seguimos al mundo. La invitación es de parte de Jesús. Y fíjate cómo dices, el que quiera servirme, que me siga. Dice así el texto que acabamos de leer. ¿El que qué? ¿El que qué? ¿Todos? ¿Quién? Y el que no, miren, como decía mi mamá cuando se enojaba, la puerta está bien ancha, camínele. No, es que ya me voy de la casa porque mi hijo, mire, la puerta está bien ancha, ahí cabe perfectamente. Adiós. Porque el Señor nos invita de todo corazón y con todo su amor. El que quiera servirme, que me siga. Y donde yo estaré sentado, ahí va a estar Él sentado conmigo. El que no, mire, diversiones, mire, el mundo tiene una de atracciones que ofrece, wow. De todo. Si quieres irte por ahí, crees que es mejor eso para ti, adelante. Pero el camino que lleva a Dios es el seguimiento a Cristo. Y es el que hoy el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros. Seguir a Cristo o seguir al mundo. Amén. Póngase de pie. Y desde hoy entonces ya vamos a hacer acolouteos. ¿Qué vamos a hacer? Acolouteos. Se oye feo, ¿verdad? Pero significa seguidores. Vamos a ser seguidores de Cristo. Porque vamos a tratar de seguir al Señor en nuestro caminar. No es fácil, claro que no es fácil, pero yo creo que si Él nos da la garantía de que va con nosotros, va delante de nosotros, sí podemos hacerlo. Amén. Cierre sus ojos. Y antes de agradecerle a Dios por este mensaje, vamos a pedirle al Señor que toque nuestro corazón y nuestra voluntad, que aparte la necedad y la dureza de nuestros corazones, que nos haga fuertes ante las distracciones o atracciones que nos muestra el mundo. Que abramos nuestros ojos y nuestros oídos para poder escuchar y seguir a Cristo. Que podamos caminar con el Señor, siguiendo sus pasos, siguiendo su ejemplo, imitando su vida, para que algún día podamos estar
sentados con Él en el reino de los cielos. Queremos darte gracias, Señor. Gracias por este mensaje, gracias por esta palabra. Gracias por la invitación. A lo mejor hay millones de gentes. Y hoy tú me invitas a mí. Me eliges entre millones de gentes para invitarme a seguirte. Así como cuando seleccionaste a tus apóstoles y que les invitaste a seguir, vengan, sigan. Así somos seleccionados nosotros. Y nos sentimos privilegiados, honrados de que tú hayas puesto tu mirada en nosotros y nos hagas esta invitación directamente a seguir tus pasos y a recibir tu gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tan noble invitación y por tan grande bendición para nuestras vidas. Alabado seas, bendito seas, te damos gloria y honor. Padre Santo, que entregaste a tu Hijo por nosotros pecadores, escucha nuestra súplica y fortalécenos, para que siguiendo en todas las huellas de Jesucristo, seamos transfigurados con Él